Hoy seguimos con el ciclo de conferencias con motivo de la conmemoración del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho y tenemos a un hombre muy versado en temas que hoy tienen que ser de actualidad con relación a seguridad interior, a seguridad pública, a seguridad nacional. Y bueno, vale la pena que en esta inmersión que estamos teniendo, en esta situación del estándar de cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos, nuestro amigo Samuel Ibarra, pues participe en este serial de conferencias. Muchas gracias, Samuel, por participar en esta conmemoración. Mi querido doctor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un honor estar contigo, con el auditorio de la Academia. Estoy a sus órdenes. Perfecto. Pues Samuel Ibarra fue director general en la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, consejero editorial de Grupo Reforma. Actualmente es investigador en la Escuela Libre de Derecho, socio fundador de Concilia Consulting. Y bueno, es un hombre ampliamente conocedor del tema. Abordaremos precisamente este acuerdo para el cual se faculta al ejército que vuelva a las calles. Es un tema muy interesante. Vamos a analizar si esto genera o no un proceso de militarización, desde generar la militarización, los militares están precisamente en este sentido en las calles, si es su función, si esto es constitucional, si esto es inconstitucional, este proceso, y si a final de cuentas tenemos que entender nosotros que esto pueda generar un estado de policía contrario al sistema constitucional democrático. Muy importante hacer un análisis de ciencia y qué mejor con un experto como lo eres tú, Samuel. Y entonces, primero vamos a iniciar, Samuel, si tú consideras que la seguridad pública la puede ejercer o no los militares, si están facultados para ellos constitucionalmente, si están facultados para ellos en los estándares internacionales de derechos humanos y en las líneas que ha trazado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen facultades para ellos, Samuel. No, bueno, en principio, evidentemente tenemos que responder que no. Los militares están destinados, la naturaleza de la milicia está destinada para la guerra, por decirlo muy vulgarmente, ¿no? Es otro tema distinto al de la seguridad pública. El problema es que tenemos recientemente, apenas hace unas cuantas décadas, una problemática muy particular en México, en donde no podemos, bajo ninguna circunstancia, soslayar que la delincuencia ha llegado a niveles estratosféricos, y consecuentemente el combate a esta criminalidad nos ha exigido salirnos incluso de parámetros preestablecidos o parámetros que la misma Constitución o que otras experiencias internacionales consideren. Por tanto, en principio, aunque bien debemos de afirmar que la milicia no está hecha para el cuidado de la delincuencia convencional, debemos de reconocer que en el caso de México, la delincuencia organizada, el narco, primero como se le conocía en los 80s, que fue evolucionando hacia una delincuencia ya organizada, no puede bajo ninguna circunstancia ser combatida de manera convencional. Por supuesto que el apoyo del ejército por la disciplina, por el orden, por lo que representa en el caso mexicano de toda la vida, pues siempre sería muy útil. Pero ante todo está la Constitución y están los derechos humanos. ¿Y esto qué nos plantea? Bueno, pues nos plantea evidentemente que primero no podemos violentar la Constitución. Entonces vamos primero al microcosmos, a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Porque en el ámbito internacional es claro que cuando el ejército se mete a las calles es porque estamos hablando de un estado dictatorial. En el caso de países donde ha existido un régimen militar, pensemos en su momento en Chile, en Cuba, en Venezuela, que todavía existe, donde ha irrumpido el ejército a tomar las calles y donde es el ejército el que está vigilando que todo marche bien con el pueblo, bueno, son casos de dictaduras que no son deseables y que se han sancionado de manera internacional en instancias como bien señalabas, la Corte Interamericana, en fin. Pero no podemos nosotros en México negar la realidad de la delincuencia organizada. ¿Qué hacemos entonces para combatir eficazmente la delincuencia organizada sin violentar derechos humanos, sin violentar tratados internacionales? Bueno, insisto, vamos al microcosmos. ¿Qué nos dice la Constitución? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara. En su artículo 21 constitucional nos señala en el párrafo 9 qué entender por seguridad pública, que entraremos un poco más tarde a este concepto. Y en el párrafo 10 es tajante la disposición.
las instituciones de seguridad pública deben de ser civiles, no militares, punto. Consecuentemente, si nosotros vemos el acuerdo publicado el día lunes 11 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación, que en su artículo primero señala que colaborando, pero de manera subordinada, lo cual además es contradictorio, hablando lógicamente de que el Ejército hará esta colaboración o tendrá esta subordinación a la Guardia Nacional para apoyarle en sus labores de seguridad pública, es evidentemente flagrante tanto del artículo 21 constitucional en su 10º párrafo, como del artículo 89 constitucional, porque además la fundamentación de este acuerdo señala que es el 89 fracción primera, que es la conocida facultad reglamentaria, que no se refiere únicamente a reglamentos, pero es proveer en la esfera administrativa disposiciones de otra naturaleza como son las constitucionales y las legales. ¿Qué tiene que ver eso con poner al ejército en las calles? Lo que pasa es que o dolosamente o culposamente, ya no sé qué sea más peligroso, omitieron que el artículo 89 dispone en la fracción sexta y en la fracción séptima disposiciones específicas sobre Fuerza Armada Permanente, que es lo que señala expresamente el acuerdo del 11 de mayo, y además de la Guardia Nacional, que es la fracción séptima. Entonces, bueno, se soslaya, uno, las funciones de instituciones de seguridad pública como instancias civiles. Dos, se vulnera constitucionalmente también el derecho que tenemos a que debe de estar todo acto de autoridad fundado y motivado. ¿Por qué? Porque se fundamenta en el artículo 89, fracción primera, este acuerdo, cuando debería de estar fundamentado en el artículo 89, fracciones sexta y séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y además, también se sale de competencias porque ni el Ejército tiene atribuciones o competencias de estar subordinado a la Guardia Nacional, y eso no lo dice ni la Constitución, ni las leyes castrenses, que son aproximadamente una decena, ni la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Y también violenta la ley de la Guardia Nacional, que tampoco la ley de la Guardia Nacional señala expresamente que pueda contar con el apoyo de Fuerzas Armadas para sus labores en materia de seguridad pública. Entonces encontramos inconstitucionalidades de todas las formas, mi querido doctor. Perfecto, perfecto. Sí, es que es muy importante analizar los estándares aparte de lo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que vertiste, lo de los tratados. Hay muchísimas sentencias, ¿no? El caso Montero contra, claro, muy específico, en los casos contra México, y sobre todo hay que hacer un análisis muy profundo, que las primeras líneas que con mayor frecuencia, casos de mayor frecuencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues son los de tortura, ejecuciones extrajudiciales, y todos estos temas que hay que poner mucho énfasis. Aquí, Samuel, viene una cuestión muy importante. ¿La Guardia Nacional es constitucional conforme a su integración? ¿Tú lo consideras que es constitucional? Sí, por supuesto. La Guardia Nacional, además, es muy importante. Todo el mundo ha señalado en el último año y medio que se debe al actual gobierno federal y a los legisladores federales que se debe la creación de la Guardia Nacional, lo cual es total y absolutamente incorrecto. Si nosotros analizamos el texto original de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su publicación del 5 de febrero del año 1917, ahí encontramos que el artículo 89 constitucional ya tenía previsto en la fracción sexta las atribuciones para disponer de las Fuerzas Armadas permanentes. Y encontramos en la fracción séptima, oh sorpresa, que el texto original de la Constitución de 17 ya hablaba de la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué es lo que en realidad se hizo en la actual administración? No fue la creación de la Guardia Nacional, fue la implementación de una atribución constitucional que no se había utilizado desde el año 1917, punto. Pero es una atribución que ya está en la Constitución. ¿Es constitucional la Guardia Nacional? Sí. ¿En dónde fue que se le da un poco el giro para esta cuestión de cómo encajamos al Ejército en Guardia Nacional y en funciones de seguridad pública? En el año 2019 se modifica la Constitución y entonces se señala expresamente que, como veíamos en el artículo 21 constitucional, en el párrafo 10º, que las instituciones de seguridad pública serán civiles, pero se señala expresamente incluyendo a la Guardia Nacional. Y entonces, ya que dejamos claro constitucionalmente que la Guardia Nacional es una instancia civil encargada de seguridad pública, ahora, ¿cómo la integramos? Y entonces, entre los artículos transitorios de la reforma constitucional del año 2019, ahí encontramos ya precisamente el fundamento expreso
en donde se dice en un transitorio, tal cual. La Guardia Nacional en un primer momento se integrará por Policía Militar, por Policía Federal y por Fuerzas Navales. Entonces, ahí ya encontramos el sustento de cómo el ejército puede estar en las calles, no con su cachucha de ejército, sino como Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional constitucionalmente, entonces, ya es una instancia de seguridad pública de carácter civil. Y entonces los militares que vemos en las calles que pertenecen a la Guardia Nacional no son ya militares, son integrantes de la Guardia Nacional y son instancias civiles, aunque nos parezca raro, y aunque, bueno, en esta dicotomía de que por una parte soy militar y me conservan mi rango, por otra parte no, eso ya es criticable, ya tiene algunos aspectos técnicos de derecho administrativo que podrán en su caso analizarse posteriormente, pero hoy la respuesta fría es sí, efectivamente la Guardia Nacional tiene atribuciones constitucionales para poder funcionar. No es algo que se haya creado recientemente, es algo que ya estaba previsto en el texto original de la Constitución de 1917 y lo único que se hace es aclarar en el año 2019 que la Guardia Nacional será una instancia de seguridad pública civil. Bajo este entendido y ya con estos conceptos muy claros, entonces ya podemos aterrizar que efectivamente la Guardia Nacional puede estar integrado de quien diga el transitorio constitucional y podrá estar en labores de seguridad pública sin temor a que cualquier detención se pueda impugnar por un acto de inconstitucionalidad y lo que pueda hacer la detención de una cabeza de un cártel se vuelve en una penosa libertad por no estar el acto de detención apegado a la Constitución. Excelente, Samuel. Muy bien. Samuel, ¿en qué se distingue la seguridad pública, la seguridad nacional y la seguridad interior? Bueno, esta es una pregunta muy, muy importante, mi querido doctor, y gracias por hacerla, porque aquí precisamente radica el punto fino. Nuestra Constitución se refiere indistintamente en algunos casos a la seguridad, pero en el apellido de la seguridad es donde está el verdadero contenido. Por una parte, en el artículo 21 constitucional, en el párrafo 9, se define qué es la seguridad pública, pero también en el artículo 89 constitucional nos encontramos que se habla de la seguridad nacional y de la seguridad interior. Bueno, como yo comentaba, desde el texto original de la Constitución de 1917, ya se hablaba en el artículo 89 de atribuciones para que la Fuerza Armada Permanente contribuya a la seguridad interior. Y a su vez, ya tenemos hoy, ya prácticamente desde hace algunos años, la definición de seguridad pública en la misma Constitución, en el artículo 21. Pero además hubo otra reforma constitucional en el año de 2004, donde se reforma esta atribución del 89, fracción sexta, y se incluye el concepto de seguridad nacional. Entonces tenemos tres tipos de seguridad que regula la Constitución política. Tenemos seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. ¿Qué le corresponde a cada quien? La seguridad pública definida por la Constitución le corresponde, en términos generales, y ahorita entraremos un poco más a detalle, le corresponde la delincuencia más convencional. Y en su caso, la delincuencia estatal, la delincuencia que vemos localmente, pero es una delincuencia cotidiana, por llamarle de alguna forma. Por otra parte, la seguridad nacional no está definida en la Constitución y se encuentra prevista como una atribución del Ejecutivo Federal, el artículo 89, fracción sexta, para decir que tiene atribuciones en materia de seguridad nacional. Y a su vez, esa misma fracción nos señala que también podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para seguridad interior. Entonces, ¿qué es la seguridad nacional? Constitucionalmente, ¿quién sabe? Pero ahorita veremos dónde se desarrolla. ¿Y qué es la seguridad interior? Constitucionalmente, pues quién sabe, porque tampoco se define. Y entonces tenemos que partir que el concepto de seguridad interior y de seguridad nacional necesitarían estar definidos en la propia Constitución para no prestarse a confusión con el otro concepto que teníamos de seguridad pública. Entonces podemos intuir a qué se refiere la seguridad interior y la seguridad nacional. Quizá, pero hay que ver si hay fundamento jurídico. Bueno, en el caso de la seguridad nacional, está definida precisamente por la Ley de Seguridad Nacional, que se publica en el año 2005 y que hay, por supuesto, atribuciones para poder publicarla, que tiene un fundamento constitucional adecuado, y ahí vienen algunos supuestos de qué entender por seguridad nacional. Y en el caso de la seguridad interior, se hizo un intento de emitir una ley de seguridad interior en la administración anterior, pero sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otras instancias la impugnaron en cuanto a su constitucionalidad, porque decían, y bien decían, que el ejército no puede estar en las calles
porque la seguridad pública es una función del Estado y además es un derecho humano muy importante, es un derecho humano la seguridad nacional. Y decían que esta seguridad pública, perdón, está prevista como un derecho humano y que solamente se puede ejercer por instancias civiles, no militares. Entonces, bajo este orden de ideas, la Ley de Seguridad Interior, que incluso se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se impugnó porque decía, está poniendo al ejército en las calles materialmente, por más que le quieras dar la vuelta. Y tal cual fue así, y entonces la Corte lo que hizo fue determinar que esta ley, que fue publicada en diciembre de 2017, la declara inválida en el año 2018, y en el año 2019 se publica en el Diario Oficial de la Federación esta declaración de invalidez de la ley por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En pocas palabras, la materia de seguridad interior que se quiso regular a través de una ley murió. Sin embargo, en su artículo segundo sí se señalaba que era la seguridad interior. Ahorita más adelante que veamos una presentación de apoyo que traigo para la presente charla, ahí veremos que el concepto de seguridad nacional aparentemente choca con el de seguridad interior. El concepto de seguridad interior, si lo ubicamos en el texto original de la Constitución de 17, como una atribución del Ejecutivo Federal para disponer de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior, ahí hablaba de las Fuerzas Armadas, este es bien importante, de mar y tierra. ¿Por qué? Pues porque en el 2017 no existía la Fuerza Aérea, evidentemente, claro. Entonces, esta atribución original de la Constitución de entender cuáles son las Fuerzas Armadas permanentes y de entender que se aplicaba la seguridad interior, pues no había un concepto de seguridad interior, pero intuíamos que en el 17, como nada más estaba el concepto de seguridad interior, única y exclusivamente, pues se refería a un caso de guerra. No estaba definida la seguridad pública en el texto original de la Constitución de 17 y tampoco estaba contemplado que el presidente, que el Ejecutivo Federal pudiera realizar acciones en materia de seguridad nacional. Entonces, si entendemos históricamente la parte de Fuerza Armada Permanente y Seguridad Interior, pues pensaríamos en un caso de guerra. Posteriormente, esto se complica cuando se habla de seguridad pública en la Constitución y se define la seguridad pública, y cuando se añade en el año de 2004 el concepto de seguridad nacional, que también se define en una ley de seguridad nacional. Entonces, estos conceptos se distinguen de la seguridad pública en que no se refieren a la seguridad cotidiana, no se refieren al combate a la delincuencia cotidiana, sino más bien, en el caso de la seguridad nacional y lo que entenderíamos por seguridad interior, se refieren a salvaguardar el orden constitucional, a salvaguardar la autonomía de las entidades federativas, el que permanezcan unidas las entidades federativas, a salvaguardar a nuestro país en caso de guerra ante una instancia extranjera, y a preservar la paz pública, ¿no? De manera muy enfocada, insisto, a un escenario de guerra o a un escenario de alguna confrontación civil, de una guerra civil. Entonces, esa es la gran diferencia. Conceptos únicamente tenemos el de seguridad pública y el de seguridad nacional y de seguridad interior. Uno lo encontramos en una ley vigente y el otro en una ley no vigente. Así de desordenado está el tema, amigo. No, excelente. Fíjate, ahorita que haces ese planteamiento, Samuel, pues es importante, lo decías tú atinadamente, este tema de los estándares internacionales, porque específicamente en algunas sentencias, como la sentencia, por ejemplo, en el caso Alvarado Espinosa, se establece esto que es excepcional. Entonces, esa excepcionalidad implica el aspecto primero extraordinario con la excepcionalidad, con la proporcionalidad y ese tema de la adecuación en la necesidad. Es decir, que no se vaya a ir más allá de funciones que no correspondan en procuración de justicia, policías investigadores, etcétera. Y esto puede generar un gravísimo conflicto porque puede caer en responsabilidad internacional del Estado. ¿Sí? Porque incluso en el uso precisamente racional de la fuerza, en este uso de la fuerza, pues hay sentencias que han tirado también línea y también hay que ver, tú que eres experto en ese sentido, pues en el caso esto de las mujeres de Atenco, cómo se estableció en el caso Montero contra Venezuela, cómo debe ser ese uso de la fuerza, ¿no? Y aparte se le ordenó al Estado mexicano, en ese caso de las mujeres de Atenco, que se hiciera sobre todo, generar mecanismos para llevar una observación de la eficacia de las policías y ese uso racional de la fuerza. Entonces, aquí lo más importante es, dentro de este manejo constitucional y convencional que tú estás realizando, Samuel, pues meternos de lleno a las implicaciones que tiene este acuerdo de 11 de mayo y establecer, de acuerdo a tu pericia, si es inconstitucional. Sí, bueno, pues para mí evidentemente es inconstitucional. Todavía no me meto al tema de que si es útil o no, pero el tema formal es evidente, es absolutamente inconstitucional por lo que comentábamos, porque no está fundado ni motivado adecuadamente,
porque el ejército no tiene atribuciones para hacer lo que dice el artículo 1 del acuerdo, y porque la Guardia Nacional tampoco tiene atribuciones para coordinarse o estar actuando de manera supraordenada al ejército, como está establecido en el artículo 1 de dicho acuerdo. Y tampoco tiene funciones de seguridad pública una instancia militar. Entonces, es inconstitucional por donde lo queramos ver. Y además es inconstitucional porque no está fundado en el 89 fracciones sexta y séptima, sino fracción primera. Entonces, bueno, por donde le busquemos es absolutamente inconstitucional. Sí, sí, claro, claramente. ¿Cómo resolvemos este problema de la delincuencia? Estábamos hablando nosotros ayer con José Julio Fernández en un debate, uno de los mejores constitucionalistas de España, que también hace una crítica muy severa al tema de generar la militarización. ¿Cómo en un momento dado este problema de la delincuencia organizada con todo este del proceso de la globalización, los medios tecnológicos, ha generado pues una intromisión en derechos fundamentales? Entonces, dentro de esa experticia que tú tienes, Samuel, ¿cómo podemos resolver este grave problema que lacera México? Bueno, esta es una pregunta ya más compleja. Bueno, tenemos primero, ante todo, que entender nuestra problemática nacional. Es decir, tenemos que recurrir a la política criminal. La política criminal son los lineamientos que debe de seguir el Estado para la prevención, el combate y la sanción a la delincuencia en términos muy generales. Hay una política criminal legislativa, de qué tenemos que legislar, cuáles son los principales delitos que debemos de tipificar, etcétera. ¿Cuál es una política criminal ejecutiva? ¿De qué le corresponde al Ejecutivo? En este caso, disponer de Fuerzas Armadas, disponer de policía, coordinarse con entidades federativas, etcétera. ¿Y qué le corresponde a esto a nivel jurisdiccional? En una política criminal jurisdiccional, bueno, tener criterios como que, por ejemplo, en delincuencia organizada, los jueces apliquen la penalidad mayor del delito, toda vez que son las conductas más gravosas para la sociedad. Bueno, esto es entendiendo el concepto de política criminal. La misma política criminal nos tiene que decir que tenemos que combatir a la delincuencia y distinguir una delincuencia convencional de una delincuencia organizada. Nos guste o no, esa es la realidad que está en México. Nos guste o no, por eso está regulado en la Constitución un derecho penal del enemigo para el caso de la delincuencia organizada. Y por eso, nos guste o no, debemos entender cómo atacar a la delincuencia organizada de manera diferenciada a la delincuencia convencional, por llamarle de alguna forma, que es penoso, pero es una realidad. Y entonces, cuando tenemos que pensar cómo combatir a cada delincuencia, tenemos que entender que va a haber disposiciones específicas y acciones específicas para combatir a la delincuencia organizada, normalmente transnacional, que va a tener un alcance mucho mayor que, por ejemplo, un fardero o el que comete un delito de abigeato o un robo sin violencia. Entonces, no es hacer un desdén al otro tipo de delitos menores, pero este tipo de delincuencia requiere mucha especialización. ¿Cómo tenemos que combatir este gran flagelo que desgraciadamente sufre nuestro México? Bueno, primero, pues deberíamos, en teoría, de tener autoridades que cuenten con los recursos económicos y humanos suficientes. ¿A quién le corresponde esta tarea? Al legislativo. No sirve de nada que tengamos, por ejemplo, que tenemos en el pasado una Comisión Nacional de Seguridad con gente muy capaz desde la cabeza hasta Policía Federal. No sirve de nada si no tenemos los recursos suficientes y si nos falta personal. Entonces, no servía de nada que tuviéramos los objetivos prioritarios perfectamente identificados si hoy no teníamos los recursos materiales o humanos suficientes para combatirlos. Entonces, se requiere dotar de recursos humanos y de recursos materiales. ¿A través de qué? A través de presupuesto, simple y llanamente. ¿Eso a quién le corresponde? Le corresponde a los legisladores. Debemos de tener un marco jurídico suficiente. En eso creo que ya hicimos la tarea. Es más, estamos sobrados. Hay un exceso normativo en México de la rama que quieras. Seguridad pública, esta Seguridad Nacional tiene su ley, del Ejército hay una decena de ordenamientos legislativos, en fin, de normas jurídicas no hay que preocuparnos. Hay que preocuparnos de que se dote de recursos a las autoridades federales y estatales, de que exista una adecuada coordinación y de que combatamos a dos grandes enfermedades, al gran cáncer que tenemos a nivel delincuencial como política criminal, que es, por una parte, la corrupción y por otra parte, la ineptitud. No nos sirve de nada tampoco tener instancias que estén preparadas, instancias que tengan dinero, que tengan armamento de primera, en donde se tenga equipamiento técnico que nos permita ver satelitalmente dónde está ubicado o cómo se está moviendo tal o cual líder de un cártel, si la instancia que lo está controlando es una instancia corrupta que puede venderse para voltear los ojos a otro lado cuando se trata de detener a quien se deba de detener. Y de nada nos sirve tener autoridades que sean honestas si no saben su trabajo.
Entonces, de nada sirve, por ejemplo, que se haya transformado este esquema de inconstitucionalidad de tener al ejército en las calles. Y siempre, para mí, me adelanto, será mejor tener al ejército en las calles que en las barracas. Pero este vuelco constitucional de vamos a transformar la Guardia Nacional, que estaba prevista desde 1917, en una instancia que permita solventar la inconstitucionalidad y vamos a meterle ahí a Policía Militar y a Policía Naval y a Policía Federal, de nada sirve ese esfuerzo si hoy, tristemente, vemos que al hijo de un líder de delincuencia organizada lo tienen que dejar ir porque no saben cómo actuar ante la delincuencia en una entidad federativa, en donde en teoría debería de estar saturado en la capital de fuerzas federales y locales. Entonces se necesita mayor pericia en las cabezas, se necesita experiencia técnica en materia de seguridad nacional, de seguridad pública, pero de seguridad a fin de cuentas, y en experiencia operativa. Entonces, si no tenemos autoridades que tengan experiencia operativa y que conozcan el tema, no nos sirve de nada que sea un servidor público honesto, si a fin de cuentas el saber que estoy en un cargo que no sé cómo implementar, pues también podría significar una deshonestidad. Y de nada sirve que tuviéramos autoridades que fueran honestas, que estuvieran capacitadas, si no hay recursos suficientes para poder contar con personal humano y material que nos permita combatir eficazmente la delincuencia. Entonces, bueno, creo que en términos generales podemos decir, ¿cómo se combate? Con autoridades competentes. ¿Cómo se combate la delincuencia organizada? Además, con autoridades que, además de ser competentes, sean honestas y que además tengan los recursos humanos suficientes y los recursos materiales suficientes. Creo que en términos generales, aunque suena sencillo, son los grandes lineamientos que tendríamos que seguir para poder combatir eficazmente la delincuencia organizada en nuestro país y aprovechar a las Fuerzas Armadas. Vamos, no sirve de nada que solamente actuara el ejército cuando había un operativo de N3, cuando existía un problema de delincuencia mayor en las calles, pero era inconstitucional. Hay que aprovechar a las Fuerzas Armadas, lo que saben hacer, el apoyo que han dado a la población, pero con un entorno constitucional. Y ojo, tampoco soy partidario que de manera permanente el ejército esté en las calles. Esto solamente tendría que ser de manera excepcional, porque hoy estamos viviendo en México desde hace 2 décadas aproximadamente una situación excepcional de delincuencia organizada que ha sobrepasado a las fuerzas del Estado a nivel federal, estatal y municipal de manera clara y contundente. Ese Estado significa un Estado no fallido, pero un Estado en donde debemos excepcionalmente de disponer de Fuerzas Armadas para poder combatir eficazmente el flagelo de la delincuencia organizada. Si no combatimos a la delincuencia organizada con el Ejército, con la Marina, no vamos a poder terminar con ese flagelo y ha sido más que evidente. Debemos de valernos de estos elementos, de esta disciplina, de este orden, pero de manera excepcional, a través de la Guardia Nacional, que es con el cauce constitucional debido, y obviamente con mandos que sepan lo que están haciendo, desde la cabeza hasta abajo, y además de eso, tendríamos que buscar también contar con recursos suficientes. Creo que por ahí más o menos tiene que ir esto, pero insisto, de manera excepcional y con alguna temporalidad. No con la temporalidad del acuerdo que marca que 5 años el ejército estará en las calles. Ok, no es permanente, pero eso no le quita lo inconstitucional. Se tiene que hacer a través de la Guardia Nacional. ¿Cuál es lo que posiblemente originó este acuerdo? Pues que voluntariamente la gente no quiso cambiarse a la Guardia Nacional y prefería permanecer en el ejército. Y entonces, ante la falta de voluntad de muchos marinos y de muchos militares, pues seguramente por eso se está diciendo que manteniendo su carácter de marino y militar, podrían, como Fuerza Armada permanente, podrían estar en las calles. Esa no es la vía constitucional, mi querido doctor. De acuerdo a estos estándares, tú finalmente también estás señalando este tema de la temporalidad, pero viene otra cuestión que también viene en este tipo de exigencias, el caso Montero contra Venezuela, y preguntarte a ti como un experto en este tema. Una de las cuestiones es, como son funciones totalmente diferentes, y ya lo señalaste muy ampliamente y de manera muy clara, una de las exigencias es también ese tema de la preparación de las funciones que van a desempeñar, y que no haya una intromisión, ya lo sabemos. Realmente este proceso se ha dado en México de la preparación para que el ejército pueda desempeñar estas funciones de seguridad pública, Samuel Ibarra. Sí, por supuesto, por supuesto. Incluso tenemos que remontarnos a lo que pasaba en administraciones anteriores hace 12 años, ¿no? Desde que el expresidente Felipe Calderón polémicamente determinó que se tenía que apoyar en las calles con el ejército. A muchas personas no les pareció, a muchas sí les pareció, pero hoy la realidad es que desde ahí ya tenemos, por ejemplo, que en Sinaloa la gente se sentía segura con el ejército ahí junto. Por supuesto, el ejército actuaba como ejército, estaba capacitado para enfrentar
una guerra. Y lo que se hizo fue entender que lo que se estaba combatiendo no era una delincuencia convencional y se le asimiló a guerra, que creo que fue un error. Pero aunque el presidente nunca habló de guerra, ojo, el expresidente Felipe Calderón nunca habló de guerra, pero se le asimiló a la guerra, al estado que vivía México en materia de delincuencia organizada. Y el ejército, por supuesto, que está capacitado. Podemos encontrar también que la Guardia Nacional está integrada también por Policía Federal, también estaba perfectamente capacitada. Y también las fuerzas navales están perfectamente capacitadas. Históricamente, si hay instituciones en las que la población cree y que se preocupan por tener estándares de calidad y que además tienen servicio civil de carrera, son los marinos y los militares. Es evidente que están debidamente capacitados. Tenemos históricamente una trayectoria de puridad del ejército. Vamos, por supuesto, hemos escuchado desde hace décadas que algún general militar esté en la cárcel por haber contribuido con el narco. Sí, son situaciones de excepcionalidad. Si empezamos a ver el número de personas que están privadas de su libertad por haber actuado como militares de manera indebida, y lo comparamos con el número total de militares, bueno, nos morimos de la risa. Evidentemente no pinta ese porcentaje. De que están capacitados, están capacitados. ¿Dónde está el problema en la capacitación? Desgraciadamente, en los mandos. ¿Por qué? Porque solamente si has tenido a tu cargo funciones directivas, funciones operativas, y has enfrentado en el campo a la delincuencia, digo, en mi caso, bueno, ahorita pues traigo una camisa, corbata no, porque estamos en pandemia, pero traigo una camisa y me gusta estar formalmente vestido en actividades académicas, pero a mí me tocó como fiscal el coordinar operativos donde tenía 1,000 personas a mi cargo, y donde me tocó que me secuestraron en asentamientos irregulares, me amenazaban de muerte, me querían linchar, en fin, o sea, tienes que enfrentar eso para poder tener un entendimiento operativo, directivo y obviamente jurídico del tema. Si no tienes esa experiencia, es deshonesto que tomes un cargo de gran magnitud. En este tema tan importante, pero también tan delicado, porque tú hablaste de los ejemplos en América Latina y que evidentemente sabemos que México está buscando consolidar. Acaba de haber una resolución de la Corte que nos dejó pues bastante contentos, no por la situación personal, porque parece que está gobernando bien y que son 2 años muy, muy pocos, pero sí en realidad porque se ajustó a ser el verdadero defensor de la Constitución y del ordenamiento constitucional. Uno de los puntos en estos estándares es ver el tema de la fiscalización. Entonces, la existencia de un órgano competente, independiente y con la preparación adecuada, como dices, la preparación técnica adecuada. En ese sentido, ¿qué encontramos, Samuel? Bueno, pues en ese sentido de fiscalización solamente nos encontramos con que es un servicio civil de carrera, este tema de la seguridad en términos generales. Servicio civil de carrera, tanto la seguridad pública en materia policial, como la seguridad interior por el tema de Fuerzas Armadas Permanentes, porque tienen servicio civil de carrera tanto marinos como ejército como Fuerza Aérea. Sin embargo, si pretendemos encontrar cómo se fiscaliza esta funcionalidad, podemos encontrar disposiciones administrativas y disposiciones penales. Simplemente pensemos en un caso que no es el mismo, pero ¿qué pasa cuando en un proceso penal consideramos que un ministerio público está actuando de manera indebida? Podemos recurrir al órgano interno de control, podemos recurrir a la Fiscalía de Servidores Públicos y podemos incluso a la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos correspondiente acudir si hay una violación que se esté dando de manera flagrante. Y además, en el caso de un policía, también existen consejos de honor y justicia policiales, y este es el tema de la Procuración de Justicia, llevado también a la seguridad pública, porque erróneamente la Constitución señala que también dentro de la seguridad pública se encuentra la Procuración de Justicia, ni modo, así lo señala, totalmente erróneo, pero así lo señala. Pero este tema de Procuración de Justicia, en cómo podemos actuar cuando un ministerio público actúa mal, lo podemos llevar ahora sí al tema de ejército, al tema de la Fuerza Aérea, al tema de marinos y al tema de policías. Si se actúa mal, se tiene instancias administrativas, se tienen instancias penales e instancias de derechos humanos para poder combatir que no haya corrupción ni ineptitud. ¿Y cómo podemos demostrar la ineptitud? Bueno, aquí sí entramos en un terreno que es desgraciadamente muy árido, porque hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, el caso de la liberación del hijo del Chapo Guzmán, que todos vimos en medios, pues, y que le dimos un seguimiento puntual. Para muchos fue algo vergonzoso, como el caso de tu servidor. Para muchos fue una acción atinada para evitar que se perdieran más vidas.
como si fuera la única acción que podían tomar, el liberar al hijo del Chapo, pero se queda meramente en la rumorología y en la opinocracia. Desgraciadamente, en el tema de si actuó bien o actuó mal, bueno, si tuviéramos un parámetro más objetivo y tuviéramos, por ejemplo, protocolos de actuación, no solamente para el personal operativo en campo, sino para directivos, estaríamos ya en otro México. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Pues insisto, el marco normativo es excesivo, pero podemos crear protocolos y ser muy estrictos en qué experiencia deben de tener los titulares desde una Secretaría de Seguridad Pública o Seguridad Ciudadana hasta los mandos directivos y mandos medios. Pero debemos establecer protocolos y requisitos que sean férreos y que no puedan violentarse. Perfecto. No todos los contenidos constitucionales en sí constituyen, evidentemente, la esencia misma de la Constitución. Precisamente hay muchos mecanismos que después, en vía de interpretación, se puede generar algunas situaciones importantes al momento de interpretar. Todo esto que se ha venido dando, Samuel, tú, un hombre de los más capacitados en el tema a nivel nacional, y me da mucho gusto que participes con nosotros y te integres. Eres un hombre que das en esta área un gran soporte a la academia. Gracias. ¿Crees que de facto exista un estado de excepción? Y vaya, mucha gente se asusta con el tema del estado de excepción, que es un estado perfectamente constitucional, manejado por el artículo 29, convencional, manejado por el artículo 27.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y vamos allá, mucha gente no ha observado. Ese tema se convencionalizó en el 29. Materialmente se transcribió el artículo 27.1 de la Convención, no ha habido mucho seguimiento al tema, fue muy silencioso y fue un gran avance convencionalizar ese tema, y como debería ser en todos, con los estándares internacionales, igual con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y enmarca muchos aspectos y principios muy importantes que la gente a lo mejor muchos no conocen, pero los expertos como tú sí conocen. Y realmente con todo lo que se está dando, independientemente del aspecto constitucional, de la normatividad, este acuerdo, ¿crees que de facto se esté dando el tema precisamente de un estado, o sea, un estado de excepción? Un estado de excepción de manera en la que se tengan que suspender derechos y obligaciones, yo creo que no. Todavía no. Estamos así a un paso, estamos a un cabello de rana calva de llegar a ese tema. Pero hoy por hoy creo que no. ¿Por qué creo que no? Porque en México tenemos, si somos realistas, tenemos decenas de miles de elementos del ejército, de Policía Federal, de la ex Policía Federal, que siempre recordaremos muchos con mucho cariño y con mucho respeto, y con miles de elementos también de la Marina. Es decir, si hoy pensamos que hay decenas de miles de personas entregadas a México, capacitadas y capaces, que son temas distintos, y que pueden enfrentar a la delincuencia organizada, y simplemente es cuestión de que los mandos sepan cómo, y que los mandos no solamente sepan cómo, sino que tengan recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos también suficientes, adicionalmente a lo meramente operativo, yo creo que sí lo podemos hacer. Y medio lo hemos hecho, porque lo hemos hecho con los recursos que se ha podido y que nos han dado los legisladores. Creo que sí lo podemos hacer. Claro, lo que es criticable del acuerdo del día 11 de mayo es que si reconocemos un estado de excepción como para que entre el ejército, entonces lo que se tendría que haber hecho precisamente es una declaratoria del Ejecutivo Federal, no con fundamento en el 89 fracción primera, sino con el artículo 29 constitucional, para suspender derechos y garantías. Antes se hablaba de la suspensión de garantías y a partir de la reforma del 2011 se modificó el texto del artículo 29 y entonces ya hablamos de suspensión de derechos y garantías. Ya no es garantía, son derechos humanos, ¿no? La garantía es lo que en un momento dado nos va a permitir asegurar que ese derecho humano no se haga efectivo. Entonces, si realmente estamos en un estado de excepción ya hasta ese grado, entonces necesitaríamos no un acuerdo como el del 11 de mayo, sino un decreto de suspensión de derechos y garantías, que ahí sí ya nos pondría a temblar. ¿Por qué? Porque significa toque de queda, porque significa disminución de derechos a su mínima expresión, significa un derecho penal del enemigo donde consideremos no personas a cierto tipo de delincuencia, como partía de Jacobs, por ejemplo. Entonces, ahí sí ya estaríamos en problemas. Creo que todavía no estamos hacia allá. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que si vemos cómo ha avanzado la delincuencia en la actual administración, es una curva hacia arriba. Entonces no hemos podido frenar la delincuencia y se ha actuado de manera no contundente, y a que no se actúa con manera contundente, desgraciadamente,
se están dando todavía mayores brotes de delincuencia organizada. Entonces, no solamente los que estaban son incontenibles, sino que hay más delincuencia organizada en las calles. Entonces, creo que hoy todavía estamos a un buen momento de que si se sigue un buen rumbo, podemos aprovechar al Ejército, a Policía Federal y a la Policía Naval a través de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas Permanentes hoy se pueden aprovechar con lo que era el personal de Policía Federal para actuar constitucionalmente, con un mando claro, con estrategias firmes, con estrategias precisas, con estrategias asertivas, con estrategias muy distintas, digamos, opuestas a lo que se ha seguido hoy en los últimos 18 meses, ¿no? Entonces, creo que si partimos de eso, todavía sería salvable. Yo no daría más de 1 año y medio para que si la delincuencia organizada sigue avanzando, ni modo, queremos paz, estado de excepción, 29 constitucional. Yo todavía daría a este gobierno federal el beneficio de que si a la mitad de sus sexenios se ve que no se ha podido resolver el tema, se haga un giro de timón fuerte y si no, ni modo, estado de excepción. Hoy todavía no. A mí me gustó mucho hacer esta pregunta porque tú eres un hombre, aparte de conocedor, que tienes una visibilidad exponencial en México. Eres un hombre altamente conocido, lo cual me da mucho gusto porque a final de cuentas eres un hombre que generas una opinión importante a nivel nacional. Y pues siempre ha sido muy preciso, y independientemente que vaya o existan opiniones encontradas, en este mismo ciclo va a estar Juan Velázquez. Y eso es lo interesante en esta lluvia de ideas. Y bueno, hablaremos en su momento de este estado de excepción con todos los elementos que marca la Constitución y el artículo 27.1. De verdad que me gustó mucho como que tenías que contestar en primero, porque es la real visión de Samuel Ibarra, decir lo que está sucediendo, sin maximizarlo, de que se están dando cosas muy complejas y tú conoces el fenómeno como pocas personas. Y yo te quiero preguntar precisamente en ese sentido, Samuel. Hay algunos fenómenos que se dan luego en la reglamentación de contenidos constitucionales. Y uno de ellos es la esclerotización, o puede ser uno antes que es que haya el déficit en la reglamentación, pero en la esclerotización hay un exceso de normatividad que luego lo hace imposible verdaderamente de manejar. ¿Existe algún fenómeno de estos, Samuel, que haya un déficit o una esclerotización, una sobrereglamentación en los temas de seguridad interior, de seguridad pública? ¿O está un marco reglamentario conformado de manera adecuada, de acuerdo a tu experticia, que es mucha? Bueno, yo considero que a nivel de Fuerzas Armadas Permanentes, a nivel de Ejército, de Marina, de Fuerza Aérea, yo creo que hay demasiada normatividad, pero es necesaria para que podamos tener parámetros muy claros. Hablábamos de la profesionalización. Para que no se salga el personal de una línea muy clara, debemos establecer normatividad, desgraciadamente, ahí sí exhaustiva. Se tendría que hacer una revisión que no se ha hecho en años, una revisión homogénea, global de toda esta normatividad, a nivel de leyes y a nivel de reglamentos. Eso no lo hemos hecho y sí lo deberíamos de hacer. Pero mientras creo que aunque el marco jurídico es quizá excesivo, hoy serviría para que pudiéramos garantizar que el personal militar, que el personal naval, que el personal ex de Policía Federal y que la Guardia Nacional hoy estén caminando correctamente. ¿Se tendrían que hacer algunas adecuaciones a la ley de la Guardia Nacional? Sí, por supuesto, porque apenas se implementó esta figura que existe desde 1917, apenas se implementó el año pasado. Entonces, sí tendríamos que hacer algunos ajustes normativos, pero menores. ¿La Constitución tiene todo previsto? Sí. Si me preguntaras qué sería para mí lo deseable, que la misma Constitución definiera seguridad interior, definiera seguridad nacional y que buscara que fueran conceptos que no chocaran y donde se delimitara perfectamente dónde va una parte y dónde va la otra. Porque a lo mejor seguridad interior lo podemos dejar para un caso de guerra, para un caso de una revuelta civil, pero el caso de seguridad nacional, como se venía utilizando antes, vamos, no tenemos que descubrir el hilo negro cuando son instancias que ya tenían demostrado su eficacia, no su ineficacia, como se dijo, sin bases en su momento, y que fueron las justificaciones indebidas y endebles que generaron desaparecer la Comisión Nacional de Seguridad. Yo creo que ese esquema se logró consolidar a través de 3 sexenios y fue por algo. Hoy, desgraciadamente, tenemos una nueva instancia que, si bien salvaguarda el orden constitucional y ya permite que esté el ejército en las calles, no como ejército, sino como Guardia Nacional, hoy sí, seguimos teniendo una problemática operativa, que es una problemática que se puede resolver sin crear nuevas leyes o sin disminuir las leyes. Quizá, insisto, lo único que tendríamos que hacer sería acotar los conceptos de seguridad interior y seguridad nacional en la misma Constitución, para que todo lo que ahí derive no se pueda hacer, no se pueda determinar que sea inconstitucional,
y adicionalmente hacer una revisión global de toda la normatividad abundante que hoy existe a nivel legal, federal, para Ejército, para Fuerza Aérea, para Marina y también para Guardia Nacional, hacer una revisión de la ley. Se tendría que hacer una revisión integral. No se hizo cuando se implementó la Guardia Nacional. Perfecto, sí, porque, bueno, hay un tema que es la imprevisión constitucional, que cuando se generan, las constituciones no son productos terminados. Esta es una constitución, la segunda más vieja de América Latina, después de la Argentina, que es de 1917, y tú decías incluso de la Fuerza Aérea no estaba contemplada, y todo esto se maneja con todos estos fenómenos para generar lo que llamamos autonomía procesal constitucional. Y sí creo que sería importante generar esta definición. El operador intérprete, que ha sido su función, por ahí hay una acción de inconstitucionalidad que es la 1/96, que es un buen parámetro para algunos de los temas. Pero bueno, la verdad nos has dado una visión muy clara de todo esto, que es muy de moda, que está generando muchísimo revuelo, pero que me interesa mucho que a través de la academia se escuchen a los expertos, a la gente que calificada, como eres tú, Samuel, que tienes toda una experiencia, toda una formación académica en varios temas, o sea, nada más en temas, en varias vertientes. Y entonces comentarte que tú has definido muy bien el tema de la inconstitucionalidad y que podemos ver el tema de la inconvencionalidad. Pero tú crees ya en esencia, digo, independientemente que esto es fundamental al momento de que se resuelva por parte de la Corte, ¿tú crees que esta situación era necesaria? Había la necesidad, que es un tema fundamental, de generar este acuerdo de 11 de mayo. No, yo creo que no había ni la necesidad ni las condiciones jurídicas para hacerlo, pues. Vamos, nunca se va a justificar una inconstitucionalidad, jamás se puede justificar. Vamos, normativamente es una aberración lo que se hizo. Ahora, no se justificaba. Y si lo que estaba pasando es que el Ejército o la Marina no querían entrar a la Guardia Nacional, perdón, pero además de que la disciplina militar es reconocida, si no lo querían hacer, pues es por algo, y en su caso se tendría que escuchar al interior, a las Fuerzas Armadas permanentes en términos constitucionales, para saber por qué no estaban fortaleciendo a la Guardia Nacional. Y escuchando lo que dice la tropa, no solamente lo que dice un general, se tendría que determinar qué es lo que está fallando y por qué no quieren meterse a la Guardia Nacional. Ahora, lo ideal, evidentemente, es que se dé todo a través de la Guardia Nacional. Ya tenemos el camino constitucional, por eso era absolutamente innecesario lo que se hizo. Si ya sabíamos cómo hacerlo constitucionalmente, ¿cómo es posible que entonces estemos permitiendo un acuerdo que diga que además que el Ejército se subordina a la Guardia Nacional, le esté dando atribuciones a una instancia militar, cuando ya se ha dicho en la Constitución que la seguridad pública debe de darse por instituciones civiles? No era necesario de ninguna forma, más bien se requerían cuestiones operativas, como hace rato lo platicábamos. Quizá el marco jurídico se debería de intocar, pero la parte operativa se debe de fortalecer. ¿Cómo? Pues viendo al interior del Ejército, viendo al interior de la Marina, cómo hacer que la gente se convence y que voluntariamente se integre a la Guardia Nacional. O sea, el problema es netamente operativo, pero no se puede subsanar con una inconstitucionalidad. Eso es muy relevante, ¿no? O sea, al final, para concluir, Samuel Ibarra, ya diste un gran avance, un enorme avance del tema de incluso operativo y demás. Quisiera que cerráramos con pues lo que podría ser de alguna manera una propuesta de la misma academia. Vamos a hacer una mesa, les voy adelantando, de análisis y debate, donde va a estar nuestro amigo Samuel, vamos a ver para que esté Juan Velázquez y algunas otras voces en relación a este tema que vale mucho la pena desde la visión constitucional, desde otro tipo de visiones, y buscaremos sobre todo generar varias voces. Y me interesa mucho saber en este sentido, viendo que es inconstitucional y que tú atinadamente dices no puede buscarse una cuestión inconstitucional pues, para enmendar algo, porque se decide en contra de la esencia misma de nuestra máxima estructura normativa, que de ahí validan todas las normas. Dime, Samuel, ¿cuál sería en general la propuesta? Tú, viendo que esto que se generó con base a este grave problema, ya avanzaste en el convencimiento y de lo que vendría a ser, pues, sobre todo, esa lealtad que se tiene y esa disciplina. ¿Cuál sería de una manera conclusiva la respuesta para evitar este tipo de actos? O en primer lugar, pues se actúe conforme a derecho y conforme a la Constitución, ¿verdad? Pero el problema es exclusivamente técnico, el problema en dónde radica y cuál sería la solución para hacer la conclusión. Creo que lo primero que tendríamos que partir sería que se necesita un giro de timón de bastantes grados para combatir a la delincuencia organizada. Debemos de entender qué es la delincuencia organizada y cómo combatirla con los cauces constitucionales adecuados. Y si nos vamos al acuerdo específicamente, evidentemente tendríamos que concluir
que el acuerdo es inconstitucional, que no debió de haberse emitido y que lo que debemos de hacer es, si ya tenemos un camino constitucional adecuado a través de la implementación de la Guardia Nacional, seguir por ese camino. Y obviamente entender que el ejército no puede estar en las calles aunque sea útil, no puede estar como ejército en las calles, sí como Guardia Nacional, no como ejército. Eso sí lo debemos de tener muy claro. ¿Que va a ser la misma persona? Sí, claro, pero el carácter con el que esté actuando es diferente. El marco jurídico castrense es diferente al marco jurídico de fuerzas civiles que combatan la seguridad pública. Entonces tenemos que atender lo que dice la Constitución. Eso creo que sería lo esencial. Y pues obviamente recordar que arriba de la Constitución pues no puede estar un acuerdo del Ejecutivo Federal. Creo que esas serían grandes conclusiones y que si ya se consideró que estamos en un estado de excepción, pues ese no era el mecanismo, era el decreto de suspensión de derechos y garantías derivado del artículo 29 constitucional. No, excelente. Y mira que es muy importante, Samuel, porque tú lo hablaste precisamente cómo se actúa precisamente en el tema de la naturaleza civil que se tiene en estas actuaciones. Porque si reiteramos cuáles son las grandes líneas, y sobre todo en incidencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a entender muchas cosas y qué implicaciones tiene. La primera, tortura, pues ya sabemos muchas implicaciones que se están dando. Claro. La segunda implicación que se tiene es ejecuciones extrajudiciales. Entonces, o están policías, o están militares, miembros del ejército, etc. Claro. Otra es el tema de las desapariciones forzadas de personas. Y el cuarto es la justicia militar. Esos son los 4 grandes rubros que están inmersos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que en este tema los estándares interamericanos son muy amplios y que, como tú dijiste atinadamente, ese marco constitucional debe regirse por ese estándar porque hay un sometimiento, es decir, el tema de que cómo se nos sometemos a estos tratados internacionales, sobre todo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aquí en este caso aplicable, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya lo marcan varias de las sentencias donde surgió, iniciando por la Monacidad de Arellano, siguiendo el curso de los trabajadores cesados del Congreso contra Perú, y hasta el final llegar a la Hellman, y una quinta que fue contra el Estado chileno, en la Tala Rifo, donde dice que todo este tema de interpretación debe ser conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y el efecto útil de los tratados. Y entonces, no se debe perder esta esencia misma de las funciones, de cómo se puede actuar, que tú lo dijiste muy claramente en este tema, explicado muy claramente la excepcionalidad, pero tomando en cuenta la proporcionalidad, la misma adecuación, idoneidad, la necesidad que se tiene, la temporalidad, para que el uso precisamente legítimo de la fuerza sea el adecuado también en su momento, porque también hay parámetros interamericanos en esa línea. Entonces, en esta conclusión, la verdad, estamos muy contentos, Samuel, que te integres. Digamos, es un manejo de expertos a nivel nacional e internacional que la gente lo está viendo en América Latina y es un fenómeno este trabajo que ha hecho la Academia Americana de Derecho en toda América Latina, en parte de Europa, donde hemos cubierto expertos en esta primera parte que ha sido el mes de mayo de 2020 con motivo de la pandemia del COVID-19, de Italia, de España y del grueso de América Latina. De hecho, vamos a cubrir en junio alemanes, vamos a cubrir, ya tenemos gente de Cuba, Guatemala y Paraguay, que es lo único que nos faltaba para cubrirlo todo, y que te están viendo y te están escuchando en toda América Latina. Perfecto. De hecho, ayer platicando con José Julio Fernández, que es un constitucionalista calificadísimo, él establecía muy claramente en todos estos problemas, en todos estos retos que tienen en el siglo XXI los derechos fundamentales, todo este proceso que se está viviendo para que subsistan y que no haya estos ataques. Entonces él hizo, ahí se verá, se está viendo lo que está manifestando cada uno de nuestros expertos con esa libertad de línea, con la experticia que tienen, con la capacidad que tienen y la probidad. Y hoy cerramos con una extraordinaria exposición, una excelente conferencia, es un extraordinario conversatorio con un hombre docto en el tema. Me da mucho gusto, Samuel Ibarra, tu participación con este tema del acuerdo para que el ejército vuelva a las calles y de una manera muy clara se señalan los problemas reales que existen y el tema de la inconstitucionalidad o no, que ya lo vertiste en tu opinión. Y no, pues agradecerte esta exposición, que te sumes a este esfuerzo que hemos generado juristas de todo México y América Latina, y decirte que estamos muy, muy contentos de que participes, pero sobre todo de que se genere esta sinergia hacia el equipo que se ha formado en la Academia Mexicana de Derecho, mi querido Samuel.
Mi querido Jesús, pues José Jesús, no queda más que agradecerte el que me hayan invitado, el considerarme como me has considerado con tus inmerecidas palabras. Te agradezco mucho, es un honor para mí formar parte de la academia, el poder contribuir con un granito de arena y estar siempre a las órdenes de ustedes para lo que se requiera y a las órdenes de todos los integrantes y de quienes nos están viendo. Y ya por último, solamente, además de agradecerte, pues te querría compartir que para efectos de esta charla, pues también me permití hacer una presentación de apoyo en donde viene el texto de la Constitución de 1917 original, en donde viene la definición de la ley ya muerta de seguridad interior, para que adicionalmente a esta rica charla que tuvimos oportunidad de tener el día de hoy, también pudiera compartirse el soporte normativo de lo que estamos hablando para que se quedara para un futuro. Lo vamos a dejar, pero estás comprometido porque eres miembro. Vamos a generar esa mesa que nos va a dar más espacio. Vamos a ver si son 2 horas, 3 horas lo que se ocupe. Te digo, vamos viendo para que estén 4 o 5 expertos en el área, en diversas matices. Y pues estás comprometido. Entonces es un material que tiene que allegarse, pero que también vas a tener que utilizar porque vienen más horas de debate y de análisis que van a ser muy ricas para que estos temas que tienen que materializarse en políticas públicas que conlleven a una consolidación del derecho, del Estado de Derecho, se realizan. Así de que, Samuel Ibarra, muchísimas gracias, extraordinaria disertación. Nos despedimos con una de las conferencias precisamente en el tema del acuerdo para que el ejército vuelva a las calles, una conferencia más a nivel nacional, y en este foro que se está organizando a nivel nacional e internacional, con ponentes de los más destacados en México, en América Latina y en parte de Europa, con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias.